preguntas? Yo tengo una de algo sobre que dijiste ayer del psicoanálisis, va hablando de Freud, más que nada. Dijiste que Freud no trabajó con los chicos, o sea, haciendo un paralelo con Melanie Klein, ¿era? Dijiste que Freud no trabajó con los chicos, entonces pensaba, ¿y cómo llegó a tantas conclusiones sobre los chicos puntualmente, sobre Edipo, sobre la psiquis que empieza entre los 5 y los 6 años? O sea, ¿cómo llega él a eso? O sea, ¿cómo hace para estudiar si no tenía, o entendí eso yo, no sé, a lo mejor entendí mal. En dialéctica hay un par de polos que se llaman génesis y estructura. Génesis es la historia, o sea, todos los que fuimos. Y estructura es lo que somos ahora, pero que condensa todos los que fuimos. El material que sacó Freud de la infancia de los pacientes fue en base a relatos de los pacientes, y en la etapa anterior a la de lo que llamamos la talking cure o la cura por la palabra, acordate que él trabajaba con hipnosis. En la hipnosis se liberan muchos recuerdos infantiles que están reprimidos. Ah, está bien. Entonces, él tuvo acceso a material primario de sus pacientes, porque el método científico, ¿en qué consiste? En relevar datos y formular hipótesis, ver si las hipótesis se ratifican o se rectifican, volver a la práctica y articular práctica con teoría, de manera que finalmente el conjunto de hipótesis se configura en un cuerpo teórico. Entonces, las conclusiones que Freud sacó respecto al funcionamiento de la mente derivan del material recabado en sus pacientes y en sus reflexiones. Además, que él se basó en muchos otros autores. De manera que Freud cita muchos otros autores de la época anteriores a él, ya sea para rebatirlos o para fundamentarse en ellos. De hecho, la palabra inconsciente ya existía cuando apareció Freud. Pero en realidad de lo que más se hablaba era de la doble conciencia, como si hubiera dos estados mentales diferentes. Uno de ellos pasó a llamarse inconsciente en la primera tópica. Antes de la primera tópica, ya Freud había formulado una especie de esquema, que se llama esquema del peine, en donde dice, el aparato psíquico tiene dos polos. A la izquierda tenemos el polo sensible, por donde entran los estímulos. En el polo derecho, el polo motor, donde salen las respuestas a los estímulos. Por ejemplo, el arco reflejo. Si a vos te queman un brazo, vos lo retirás por arco reflejo. Ahora, en el medio del aparato, entre los dos polos, imagínate un peine así lleno de pelitos en el medio. ¿Qué son los pelitos? Huellas mnémicas. O sea que cuando entra un impulso, recorre el interior del aparato, sale por el polo motor y deja huellas mnémicas. De manera que, como Freud estaba con la física clásica, donde existe la flecha del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, entonces las huellas mnémicas que corresponden al pasado se van sucediendo en el transcurso del tiempo. Entonces uno puede recordarlas o no, y no las recuerdas porque están reprimidas, o sea que están en el inconsciente. Después aparece la primera tópica, que tiene otro modelo, tiene un consciente, un preconsciente, un inconsciente. Pero como el inconsciente está obturado por la barra represiva o barrera de la represión, los contenidos inconscientes que quieren expresarse a toda costa se topan con la barrera. ¿Qué son estos contenidos? Representaciones reprimidas. Si querés, representaciones prohibidas, prohibidas para la conciencia. Ahora, como esta barrera no es perfecta, los contenidos, algunos, pasan a la conciencia transformados. Y esas son las formaciones de compromiso del inconsciente, que son los actos fallidos, los sueños, los síntomas, etc. Pero también la fantasía del sujeto se nutre de los contenidos inconscientes. Por eso, por ejemplo, el análisis, cuando alguien en el discurso tiene un bache, si está contando algo,
y dice, me olvidé, yo le digo, bueno, inventá, porque esa invención es una producción mental tan genuina como un sueño. Entonces el sujeto dice algo fantaseado, inventado, que es una producción mental válida como cualquier otra. Bueno, tengo algunos emergentes que me pasaron. Uno de ellos es cuando Lacan dice el yo es el lugar de la ignorancia. ¿Por qué es el lugar de la ignorancia? Porque el yo vive en una burbuja imaginaria que se llama realidad. Esto tenemos que tenerlo en claro porque estaríamos tentados a pensar que el registro imaginario habla de imágenes mentales, pero ese registro imaginario es lo que para cada uno de nosotros es la realidad diferente de lo real. O sea, es una construcción, es una narrativa tan singular como somos cada uno de nosotros. No nos olvidemos que el lenguaje nos ha sido transmitido, no enseñado, pero transmitido por el gran otro primero, que es mamá. Y mamá nos transmite no solo el lenguaje, sino también contenidos, porque nos lo transmite a través de frases armadas. Por eso el analista también transmite el psicoanálisis a través de frases que son las interpretaciones o las intervenciones, que es donde se aprende psicoanálisis. O si querés, se aprende a interpretar o intervenir. Después están los libros que hablan de la teoría, es otra cosa. O el chico que después va a la escuela y aprende el lenguaje, gramática, sintaxis, todo eso. Entonces, el yo es ilusorio. El yo tiene una serie de creencias que hace que Lacan diga, el sujeto no sabe lo que dice. Nancy Martínez. Entonces ese lugar es mi realidad. Estás hablando de eso, ¿no? Mi realidad. Sí. O lo que llamamos tu verdad. El sujeto está dividido entre esa verdad y el saber inconsciente, que es un saber no sabido. O sea que somos sujetos divididos, barrados. Entonces, esa burbuja imaginaria es una narrativa. Por eso Lacan dice, la realidad tiene estructura de ficción, porque la ficción es esa narrativa. Ahora, nosotros venimos con una narrativa bastante congelada, que es lo que llamamos el mito del neurótico. Lo que hacemos en análisis es descongelar el mito y hacer algunos cambios. Por eso decimos, un analista te mueve los espejos, porque te pone en cuestión esos estereotipos, que es lo mismo que hacemos en psicología social. O sea, la raíz es la misma. Es la intención de poner en cuestión verdades absolutas, heredadas, para ver si encontramos otras verdades que son más eficaces a nuestro proyecto de vida, o por lo menos que impliquen menos sufrimiento, porque el neurótico es un sujeto que sufre, es un sujeto quejoso, porque hay una disyunción entre lo que desea y lo que obtiene. Por eso todo encuentro, además de ser un reencuentro, es un desencuentro. ¿Y dónde sufrimos nosotros? Mayoritariamente al interior de los vínculos, o disfrutamos. Y por eso el matema principal del sujeto es sujeto guión el otro. No hay sujeto sin el otro. Y por eso Freud dijo, toda psicología es en el fondo una psicología social, que fue el gran gancho de Pichon Rivière para fundar su psicología social. Se basó en Freud. Y toda la literatura de Pichon Rivière tiene un título general que es del psicoanálisis a la psicología social. Pero ¿qué sucede? En la enseñanza de la psicología social no solemos encontrar psicoanálisis. Y por eso esta escuela se llama como se llama. Otra pregunta que es sobre la perversión. Yo les he dicho que en la perversión hay dos clases de sujetos que podríamos clasificar entre agrupables y no agrupables. Un sujeto agrupable es el que, estando en la estructura perversa, es decir, que en el fondo, digamos en el núcleo de la estructura perversa, hay un objeto de amor sexual, diferente del que manda la sociedad, o si quieren, de la que manda el padre, podría ser agrupable o no. Al no agrupable le llamamos psicópata.
porque va contra el otro. No es lo mismo un zoofílico que un violador, un criminal, o un fetichista cuyo objeto de deseo es un objeto inanimado, sin el cual no puede llegar a ningún orgasmo, que un asesino serial o un sádico que te destripa para poder tener un orgasmo. Entonces, un psicópata, cuyos tres destinos posibles son el zanjón, la cárcel o el poder, son agrupables pero entre ellos. O sea, existen grupos de presos, por ejemplo, que son coordinados por un terapeuta. Ahí están agrupados, pero no los podemos mezclar con los neuróticos comunes y corrientes que somos nosotros, en donde tienen cabida los perversos no psicopáticos. Hay un término en la perversión que es la parafilia. Para quiere decir afuera, filia quiere decir amor. Traducción: en la parafilia, el objeto de amor no coincide con los mandatos del padre. Y por eso Lacan, haciendo un juego de palabras en francés, dice: la perversión es la perversión, versión del padre. O sea, es una versión medio antojadiza del padre, para el cual ciertas normas no rigen, pero no porque no quiera o porque se le ocurre, sino porque compulsivamente no cuaja con su estructura mental. O sea, uno no elige la sexualidad que tiene o los objetos de deseo que tiene. Uno llega a un punto, a partir de la pubertad, que sea noticia qué sexo tiene y qué objetos de amor desea. A veces no, a veces esto se descubre en análisis. ¿Por qué? Porque el sujeto está aferrado a discursos del deber ser, en donde, por ejemplo, si alguien tiene una tendencia homosexual, bueno, por razones sociales o familiares tiene que casarse con un heterosexual. Graciela. Quería preguntarte, Mario, Sí. entonces, ¿la sexualidad no se elige? No. Es un error muy difundido Sí, que se habla de elección sexual. La claro. sexualidad no se elige. Porque si se pudiera elegir, se elegiría una sexualidad aceptada por la sociedad, para no sufrir los ataques de la sociedad. Pero no se puede elegir, ni se puede cambiar. Una vez que llegaste a la pubertad, a la adolescencia, te das cuenta de lo que te gusta y no se sabe por qué. En realidad hay una razón, hay una causa, y es la crianza. Ahora, no se trata de que unos padres se plantearon hacer un chico diferente. No, salió así porque el chico, como recibe información de estos padres y él la decodifica como puede, con el código que también le instalaron, llega a conclusiones singulares. Graciela. Eso lo tengo muy presente porque, viste, yo soy acompañante terapéutico, especialista en psicosis, y tengo una paciente que es con bipolaridad tipo 1, la más extrema. Y tiene uno de los nenes que lo ha criado, bueno, tocándolo todo el tiempo y haciendo un mal uso de su maternidad, ¿no es cierto? Es lo que decía, o sea, fue la clásica madre impredecible. Y bueno, y hoy ese niño tiene 15 años y es Sí, homosexual. Y ella llora todo el tiempo. ¿Por qué ese chico tiene que tener esa elección? Pero es la consecuencia, sí, claro. cosa que yo no le digo. Y convendría que se entere, para que no lo joda al pibe más de lo que lo jodió. Igualmente es su obsesión. Y bueno, pobre pibe. Sí. Bueno, yo tenía una paciente cuya hija tenía enuresis. ¿Saben lo que es enuresis? Enuresis puede ser primaria o secundaria. Enuresis primaria es que nunca controló el esfínter urinario. Secundaria controló y dejó de controlar. Por supuesto que esta chica estaba en tratamiento por su lado y además la madre estaba en tratamiento, pero la conducta que tenía la madre, también obsesionada con la enuresis, es que de noche metía las manos entre las sábanas para ver si se había mojado. Y con eso lo que hacía era erotizarla todavía más.
porque la enuresis es una forma de erotización, es una sobreexcitación de un esfínter, como lo es la encopresis. ¿Saben lo que es la encopresis? No. Hacerse caca encima. De ahí viene copros, de ahí viene coprofilia, amor a los excrementos, coprofagia, comerse los excrementos, y encopresis. O sea, todo viene de la crianza, por lo cual vemos que libidinizar a un chico es todo un tema y hay que ver cómo se hace. Cuando yo les digo, un chico se construye con amor y ley en sus medidas, estoy diciendo, hay excesos o defectos que conducen a configuraciones indeseables, mentales. Evidentemente, una madre que está obsesionada con su hijo, ojo, el chico necesita ser tocado. Y por eso una de las funciones maternas se llama función áptica, con H, que es tocar. Un chico que no es tocado se muere. Un chico que es tocado adecuadamente sabrá algo más de su cuerpo y sabrá qué le gusta y qué no le gusta. Por eso los chicos no solo deben ser tocados, sino deben tocarse. Todos aquellos que en una época estaban en contra de la masturbación produjeron desastres. La masturbación es absolutamente necesaria para llegar a conocer las reacciones del propio cuerpo, qué gusta y qué no gusta. Ahora, siempre hay excesos o defectos, o es mucho o es poco, porque el equilibrio no se estudia en ninguna facultad. Lo mismo con la ley, nunca sabemos cuánta ley hay que aplicar. El sujeto dividido es el sujeto común y corriente, sujeto castrado, sujeto con inconsciente. Por ejemplo, el sujeto no dividido es el psicótico. El psicótico brotado, un sujeto no dividido, o sea, tiene un aparato psíquico sin particiones internas. Después, si le ponemos un padre ortopédico o lo medicamos, hay una especie de como si de la organización psíquica. Entonces se puede comportar como si fuese un neurótico. Aquí preguntaron sobre el método catártico. El método catártico fue una de las etapas que culminó en el psicoanálisis. ¿Qué es una catarsis? Es una descarga. Todo discurso es catártico, porque todo discurso es pulsional. Estamos hablando de la pulsión invocante. Nosotros cuando hablamos, descargamos pulsión, pero es una descarga sublimada, o sea, no tiene un contenido sexual, aunque hablemos de sexo. Todo lo que es sublimado, para Freud, es algo de lo cual está restado lo sexual. Por eso, el destino de la pulsión, que se llama sublimación, implica una actividad socialmente aceptada, culturalmente elevada. Todas las perversiones infantiles, polimorfas, pueden tener o un destino de represión o un destino de sublimación. Por ejemplo, nuestras actividades de adultos, nuestras vocaciones, nuestros oficios, a veces están muy ligados a pulsiones sublimadas. Un odontólogo, por ejemplo, tiene sublimado el sadismo, o un cirujano. Un coleccionista tiene sublimada la coprofilia. Acumula no basura ni excrementos, acumula, no sé, estampillas, botellitas, dólares. Por ejemplo, un exhibicionista puede derivar en un actor que se exhibe, se muestra, y hay muchos niveles del mostrarse. Puede mostrarse como un actor que representa a Shakespeare o alguien que baila desnudo en una especie de show. Mirta, Todos tenemos una parte sublimada. sí, claro. Como dije antes, nosotros aquí y ahora tenemos el niño que fuimos. Ese niño es un perverso polimorfo. Pasa que a diferencia del niño, tenemos represión. Entonces, o no podemos hacer algo o lo hacemos en forma transformada. Por ejemplo, un masoquista que va a parar al masoquismo estructural es alguien que para tener un orgasmo necesita cortarse el cuerpo, o pincharse o quemarse. Si no, no tiene orgasmo. O sea, se asocia dolor y placer.
Pero en la sublimación, masoquista puede ser un religioso que se flagela, o que, aunque no se pegue latigazos, se prohíba de cosas por las cuales sufre y se tortura de alguna manera. La sublimación no es solamente una transformación sin el componente sexual, que es una palabra que deriva de la física. Sublima una materia que se transforma de sólido en gaseoso sin pasar por el líquido, como el hielo seco. Pero también está la palabra sublime, o sea, lo sublime es algo elevado y por lo tanto, como lo sexual está tabutizado, está restada la componente sexual, siendo que todo lo que hacemos tiene una componente sexual. ¿Vos decís que una persona que no sublima nada, o sea, qué sería, un psicópata? Es difícil porque estamos hablando de personas comunes y corrientes, que fíjense que yo no les llamo normales, porque no somos normales, pero podrá tener una mayor o menor capacidad de sublimación. Por ejemplo, alguien que tiene un amigo, ¿qué está sublimando? Algo sexual. Un hombre que tiene otro amigo hombre sublima la homosexualidad. Porque como dijo Freud, en el fondo todos somos bisexuales. Entonces, cuando vamos a parar a una categoría de lo sexual, que nos la encontramos, porque no la elegimos, insisto, es porque alguna parte se reprimió. Entonces, una amiga con otra amiga también está reprimiendo la parte sexual. Por supuesto. ¿Tenés amigas? No te Sí. asustes. Esto es irreductible. No es que uno por algún procedimiento va a parar a otro tipo de sexualidad. Por eso digo, no se elige la sexualidad. Uno se da noticia de qué sexualidad tiene o llega a la pubertad. Distinto es el caso de las identificaciones primitivas de un nene, por ejemplo, de 4 años que dice, bueno, yo en realidad soy nena. Pero ese es otro proceso, es un proceso identificatorio, que también existe en la elección, comillas, elección sexual. Perdón, Mario, vos decís que no pasa nada si uno no sublima, pero en un cirujano, si no sublima, sale y acuchilla. La sublimación como un destino de la pulsión no es obligatorio. Y por eso di el caso de los amigos. Ahí tenés una sublimación. Sí. Elisa, dije también que cuando nosotros hablamos, estamos sublimando, porque es Estamos pulsional. restando una parte sexual. Claro, esto Sí, lo sí, dijo Castoriadis. ¿Quieren eso buscarlo? Cornelius Castoriadis. Hablar es sublimar una pulsión. Y fue Lacan el que dijo que hablar es pulsional y se llama pulsión invocante, así como mirar es pulsión escópica. Otra pregunta que me hicieron es que un adicto puede llegar a derivar en una esquizofrenia, ¿es verdad? Pero estamos hablando de psicosis tóxica, no estructural. La psicosis tóxica es una posibilidad derivada de consumo de sustancias, alcohol, drogas y otras cosas. Por ejemplo, Van Gogh, no sé si les conté, Van Gogh no estaba loco. Van Gogh llegó a una psicosis tóxica por el uso de la trementina, que es un diluyente de los óleos con que él pintaba. Los cuadros de Van Gogh no son cuadros de un psicótico. Y después está la psicosis orgánica. Uno puede nacer con una disfunción cerebral que da una manifestación psicótica, o puede tener una transformación cerebral, como es la demencia senil, que deriva de una calcificación cerebral, o sea, un deterioro de las funciones cerebrales. Psicosis tiene las mismas manifestaciones y los mismos fármacos. Todo psicótico tiene dos condiciones: delira y alucina. O sea, tiene un discurso disparatado cuando no está compensado y oye voces o ve cosas. Ahora, existe un porcentaje mínimo de la población, estadísticamente 4%, que oye voces sin ser psicótico. Y lo que oye son como conversaciones lejanas.
pero no tienen el carácter del delirio psicótico, de la alucinación psicótica, que generalmente es persecutoria o es torturante. Es un tipo de alucinatorio no psicótico, como también hay casos en donde uno ve cosas, o sea, tiene alucinaciones visuales o auditivas de otro tipo, sin ser psicótico. Pero podríamos decir que es una neurosis en un estado alterado, en donde uno cree oír su nombre, por ejemplo, que alguien pronuncia su nombre. O un caso de Freud, donde una histérica que estaba con su padre enfermo, en la pared veía víboras. Nancy, vos querías decir algo. Sí, te quiero hacer una pregunta. En la adolescencia, vos decías que ya se dan cuenta de qué inclinación sexual puede tener, como también puede ser un chico de 8 o 9 años, 10 años, qué sé yo, que llegó a la adolescencia. ¿Esto siempre es así? O, por ejemplo, qué sé yo he escuchado, por ejemplo, de personas adultas que de pronto, bueno, después de haber formado una familia y tener hijos y qué sé yo, bueno, se separan y bueno, y uno termina diciendo, bueno, a mí, el hombre, por ejemplo, que le gusta a otro hombre y que, bueno, recién se dio cuenta hace, no sé, un par de años y por ahí es una persona que ya pasó los 40, digamos. Sí, pero ahí no estamos hablando de represión, sino tal vez de autocensura. Porque una persona puede ser bisexual, pero censurarse una parte por razones de inserción social. Y después, en algún momento de su vida, darse un permiso, vamos a decir. Por ejemplo, la primera mujer de Tato Pavlovsky se separó de él porque se fue con otra mujer. O sea, hay estos casos, pero más me inclino por decir que en vez de represión había autocensura de un bisexual. Me acuerdo que un día le hicieron una entrevista a Julio Boca y le preguntó la periodista, ¿sos homosexual? Y él dijo, todavía no. O sea que por ahí andaba. Bueno, pero fue un poco más sincero, porque hay algunos que, bueno, se casan con una mujer, tienen familia, tienen hijos y qué sé yo, y después de 20 años resulta ser que le sale diciendo de que, bueno, tiene este tema, ¿no? Cuando en realidad ya lo sabía. Convengamos en que ahora hay más permisos, hay más aceptación social. Por ejemplo, en un grupo apareció un integrante nuevo que cuando se presentó dijo, bueno, yo soy gay, estoy casado con fulano y tenemos dos chicos. O sea que hay más permisividad. Hubo una época en que era absolutamente tabú, prohibido, censurado, y si te agarraban, bueno, inclusive hay países que esto es punible. En Rusia, por ejemplo, agarran a un homosexual, lo meten en cana. O sea, está visto como un delito. Perdón, pero digo, también qué triste es que tenga que venir y presentarse y decir yo soy homosexual, cuando yo nunca les conté a ustedes nada de mi actividad sexual, Bueno, ¿no? pero cada uno es cada uno. Claro, La digo, pero libertad es pobre, libre. triste que tenga que venir y dar explicaciones, ¿no? La libertad es libre. Mira, Ahora está Nancy, tengo un primo que es gay y a él le costó mucho el tema primero de hacerlo saber. El papá de él es el primo hermano de mi papá, para mí es como si fuese mi primo. El padre es súper machista, siempre fue recontra machista, entonces como que nunca aceptó la sexualidad de mi primo, de su hijo. Y él la tuvo oculta mucho, mucho tiempo, luchando contra eso, porque obviamente es horrible. Yo siempre digo que él prefiere que el hijo sea traficante de órganos o chorro que gay. Laburan juntos y bueno, y él con mi hermana siempre decíamos que mi primo era gay por actitudes que tenía. Se puso a estudiar para cura, 2 años, dejó, bueno. Y un día con mi hermana dijimos, ¿por qué no le hablamos para que él se saque esa mochila de encima? Se casó con su pareja de 5 años, hizo casamiento, fiesta, y veías el amor que había en esa pareja y todos los demás, cómo lo apoyaban. Terminó hablando con el padre, porque el padre suponía, pero no quería hablar, y para el padre como que fue una ofensa terrible. Entonces él me dijo, me saqué un peso tremendo encima diciéndole a mi viejo lo que me pasa. Nada, y él ahora feliz con su pareja. Lo que pasa es que sí, que hay mucho tabú, hay mucha gente que no le cuesta aceptarlo, pero mientras que uno sea feliz y que no joda a nadie, no sé, cuesta, pero si a mí viene mi hijo o mi hija a decirme, no sé, me gusta tal o
o soy gay, o mira, si sos feliz, hacé lo que quieras. Pero es horrible hacer algo por mandatos. Incluso el novio de mi primo, la pareja, su primer matrimonio fue con una chica, y lo cargamos porque le vemos la foto, la cara de orto del pibe, en la foto. Así que nada, para mí es sacarse el peso ese encima de lo que es algo que uno es infeliz, no tiene precio. Claro, es lo que llamamos salirse del placar. Claro, salir del closet, perdón, Mario, pero digo, también es hacer sufrir a otra persona, porque imagínate una mujer que se casa con un hombre y que quizás realmente se enamoró de ese hombre y después de tantos años tener hijos y que hoy estén en la facultad y qué sé yo, bueno, que el hombre salga ahora y blanquee y salga del closet es como muy fuerte, digamos, también para una mujer, ¿no? Que, digamos, no Para los tiene dos. nada que ver con la situación, digamos, de la parte sexual de la otra persona. ¿No? Estas Bueno, cosas, justamente, está bueno que se blanqueen estas cosas que hoy pero se si pueden hablar. si este chico se casó y consumó el matrimonio, o sea, tuvo relaciones con esta mujer, es porque en el fondo era bisexual. Sí, no sé, hay cosas que ni le quiero preguntar porque siempre lo jodemos a mi primo, y no sé, él supuestamente se había casado por mandato de la familia, pero nunca fue feliz. No sé bien cuánto le duró el matrimonio con esta chica, pero Pero, a ver, Nancy, si un hombre se casa, hay algo que se llama débito conyugal. ¿Saben lo que es eso? Está obligado a tener sexo con su mujer. Esto se llama consumar el matrimonio. Si no lo tuvo nunca porque era gay y no tenía deseo por una mujer, bueno, ella que no denunció, se lo fumó, ¿qué hizo ella? no sé cuántos estuvieron casados, eso no me acuerdo. Bueno, pero aunque hubieran estado una noche, ¿se consuma o no se consuma? Un gay de pura cepa no puede con una mujer, a ver, no puede, La verdad, claro, sí, obvio, y obvio. viceversa. Puede ser que estaba, no sé, que tenía dudas, o no sé, la verdad no sé bien cómo es la historia, pero sé que su primer matrimonio fue con el novio de mi primo. Sí, sí. Quizás estaba él con dudas y bueno, y terminó de definirlo cuando, no sé. Bueno, evidentemente este hombre cargaba con un conflicto importante entre los mandatos sociales y su propio deseo. Tanto es así que tuvo que recurrir a un engaño de la hostia, porque no es joda casarse. No, bueno, No es lo mismo no que sé. juntarse o ponerse de novio. Una vez Al- había visto un programa yo que decían que la mayoría de los clientes de los travestis eran hombres y hombres, hasta con Sí, mujer. sí, Eh, claro, es otra y cosa, ¿eh? tenía un compañero de trabajo que decía que a él le gustaban los hombres, los machos, no le gustaban, él decía maricas por los gays. Y decía que hace mucho que salía con un flaco que era casado con una mujer y hace años que tenía relación con el tipo este. Claro. Por eso los travestis les ganaron el mercado de las prostitutas. Porque en realidad lo que está pasando ahí es que el hombre que busca un travesti se encuentra con una completitud. Claro, es la mujer más inteligente, dicen los hombres o los travestis. Chiste Alicia, machista. chiste machista. Alicia, Mario, el tema este de la homosexualidad, por ejemplo, tiene que ver, o la elección sexual, tiene que ver, por ejemplo, con un chico adolescente que se crió, por ejemplo, con una madre ausente, que se crió al lado del padre y que no resolvió el Edipo. nosotros tenemos dos objetos de amor Sí. y de identificación. Porque el bebé se identifica con su madre y también es su objeto de amor. Nosotros tenemos estas dos vertientes del amor y después uno de los padres queda mayoritariamente como objeto de identificación en la heterosexualidad
un hombre con su padre, y un objeto de amor, un hombre con su madre. Después, vía prohibición del incesto, el objeto de amor debe ser censurado y ser reemplazado por un objeto fuera del clan a través de lo que llamamos la exogamia. Ahora, ¿cómo se llega a una condición sexual determinada? Tiene que ver con todo el proceso de la dramática familiar, en donde pasan muchísimas cosas. No nos olvidemos que somos máquinas de emitir signos. Entonces, un chico no solamente le hablan, sino además le muestran cosas. Por ejemplo, un chico ve cuántos tipos diferentes de besos hay. ¿Cómo besa papá a mamá? ¿Cómo la besa mi hermana, mi papá? ¿O cómo besa mi mamá a mi hermano? Etcétera. O cómo me besan a mí. ¿Cómo me tratan? ¿Qué cosas me dicen? Hay muchísimas circunstancias, porque todo esto es muy complejo, que dan como resultado una inclinación sexual. Y por eso nosotros somos tan raros, porque estamos atravesados por aquello que genera todo esto, que es el lenguaje. No instintos. Los instintos predeterminan, nosotros no estamos predeterminados. El objeto de la pulsión es contingente, no es predeterminado. Aquí voy a contestar una pregunta de Sabrina, que dejó un chat, que pregunta si en la actualidad se trabaja con hipnosis, si es un proceso de investigación, si está pasado de moda y si tiene relevancia en la actualidad. Bueno, la hipnosis como método terapéutico a manos de Freud fue dejado de lado, porque en la hipnosis sus histéricas recordaban, eliminaba el síntoma, pero cuando salían del trance el síntoma volvía. Ahora, el campo de aplicación hoy de la hipnosis está más ligado a lo que llamamos las anestesias. Hay toda una corriente de médicos y de odontólogos que no aplican anestesia, hipnotizan y después operan. Y el sujeto no siente nada. El problema es que para ser hipnotizado uno tiene que aceptar ser hipnotizado. Si no, no funciona. Ahora, hay ciertas terapias que siguen recurriendo a la hipnosis como complemento para otras cosas. Y también es válido. Si tiene efecto, es válido. Por ejemplo, una persona que tiene, vamos a decir, fibromialgia, una condición, según tengo entendido, autoinmune, en donde hay dolores espantosos en los músculos. Entonces, hay técnicas terapéuticas combinadas con la hipnosis que reducen los dolores y del sufrimiento del paciente. Esto es para Sabrina Paredes, que está en el chat. Bueno, vamos a hacer un break ahora y después vamos a hacer una práctica, ¿sí?